Hoy es sábado 19 de noviembre del año 2022. Este es el audiovideo número 57 con el tema de las trompetas-7. El milenio inicia el fin de este siglo. Prácticamente faltan poco más de 7 años para que dé inicio. En la segunda creación es el séptimo día y es el reino de Cristo. En la nueva tierra que durará 1000 años, Apocalipsis 26. También es el reposo de Dios. Hablaré de Dios, el creador de todas las cosas, que vino en el cuerpo de Cristo a este mundo. Cristo es Dios, un misterio. Los fariseos le hicieron a Jesús una pregunta. Voy a leer en el libro de Juan o San Juan, capítulo 8, versículos del 19 al 30. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dice: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y vuelve a decir: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me conocéis. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús y el Padre son uno. Voy a leer en el libro de Éxodo el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envío a vosotros. Yo soy se refiere al único Dios, no hay otro. Yo soy, le dice a Moisés, el único Dios, yo soy. Voy a leer Génesis capítulo 14, versículo 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es Él, creador de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Es Él del que estoy hablando. No hay otro creador más que Él. Por encima de Él no hay nadie. Aunque se hagan llamar dioses, no son creadores. Solo hay un creador de todas las cosas. Dios Altísimo significa el más alto. En hebreo, el Elión. El Elión, el Elión. Este nombre revela el carácter distintivo de ser poseedor y que además tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Hay mucho que comentar de los nombres de Dios. Voy a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Nuestro cuerpo es la morada de Dios en el Espíritu. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Voy a leer Colosenses, en el libro de Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 29. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Continúo leyendo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Espíritu de Dios nos lleva por el camino de la verdad. Voy a leer en el libro de Romanos, capítulo 3, los versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención será el día del arrebatamiento durante la fiesta de tabernáculos, espiritualmente hablando, porque en lo material Israel celebra la fiesta de tabernáculos. Redimir es liberar mediante el pago de un precio. Los que somos objeto de redención estamos vendidos al pecado y además estamos bajo sentencia de muerte. El precio de rescate es la sangre del Redentor. Antes de que llegara Cristo a nuestra vida para rescatarnos del pecado, esclavos éramos del pecado. Voy a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, los versículos del 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los que somos de la fe de Cristo ya fuimos redimidos, pero viene el día de la redención durante la fiesta de tabernáculos. La iglesia de Cristo no puede ser arrebatada al cielo si está incompleta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 12, dice que tenía un muro. El muro está formado por las 12 tribus de Israel, como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Los voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia estará completa. Y simultáneamente, al completarse, inicia la construcción del muro. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Al decir todo Israel, manifiesta a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis, entre paréntesis, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y más adelante nos manifiesta en el mismo versículo que vendrá de Sión el libertador. Voy a leer en el libro de Hebreos capítulo 12 los versículos 18 al 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y en el libro de los Salmos, el Salmo 48, versículos del 1 al 3. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido como refugio. Y en el Salmo 51, el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Los muros de Jerusalén es la familia de Jacob, los hijos de Jacob. En estos días es el remanente de Israel. Y lo que está escrito en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Voy a leer la profecía de Romanos 11:26 en el libro de Isaías, capítulo 59, versículos 21 y 22. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Hay que recordar el nuevo pacto en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 37. En Romanos en el libro de Romanos está escrito libertador, y en el libro de Isaías redentor. Voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora voy a leer, de acuerdo a la ley, el Redentor tendrá que ser un pariente. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 48. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La sangre de Cristo, que es el precio por el pecado, además de redimirnos, nos da esta parentela. Somos hermanos de Cristo. En el Salmo 22 nos llama hermanos, y en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre. Jesús cumplió la ley, cargó con nuestros pecados y fue obediente. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue necesario que Dios mismo, en la persona de Cristo, nos redimiese de la maldición de la ley. Él llevó la ley por nosotros. Si queremos agradar a Dios y llevar fruto, no debemos esperar hasta el milenio. Cristo lo hace por nosotros. Es Él quien lleva el fruto ante Dios. Debemos dejar que lo haga.
espiritualmente hablando. Hay que morir cada día y dejar que Cristo viva en nosotros. Si el grano no muere, no lleva fruto. Voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios es Cristo. La primera vez vino con relación al pecado. Esta vez vendrá como Rey y Redentor. Voy a leer así como está escrito y con esto termino. En el libro de Isaías, capítulo 44, el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia